Miguel, un joven emprendedor, soñaba con tener su propio negocio donde poder hacer realidad sus ideas creando muebles de diseño a medida. Abrió un pequeño taller, pero el entusiasmo fue sustituido poco a poco por la ansiedad y la frustración. El negocio se enfrentaba a una serie de retos. Los impuestos y los costes de material mermaban el presupuesto. Los proveedores subían los precios y los clientes eran cada vez más exigentes. Miguel se enfrentaba a una dura competencia y el mercado estaba inundado de alternativas más baratas. Ofrecemos descuentos a pensionistas y familias numerosas, pero nada más. ¿Trabajo manual? ¿No de una cadena de montaje? Creo que es demasiado pretencioso. He visto casi el mismo armario en otro sitio, dijo el cliente por teléfono, y luego cortó la conversación. Miguel ya no estaba molesto, acostumbrado a estas situaciones, pero en el fondo de su mente aún albergaba la esperanza de que la situación pudiera cambiar. Empezó a asistir a cursos de formación empresarial, buscando formas de reducir costes sin comprometer la calidad, y empezó a pensar en cambiar a modelos de muebles más fabricados en serie. El taller de Miguel era un pequeño espacio en una antigua zona industrial de la ciudad. El equipo estaba formado por varias personas, entre ellas Manuel, un expresidiario de 50 años. Miguel pagaba generosamente y contrataba incluso a los que no tenían a dónde ir. ¿Cómo está tu padre, Miguel?, pregunta Manuel. Mi mujer y yo tenemos un aniversario pronto. Queríamos invitarle a una visita. Tu senador tiene mejor pinta que algunos restaurantes, Manuel, respondió Miguel. Creo que a papá no le importaría visitar a un viejo amigo. Saluda a la tía María de nuestra parte. Echamos de menos su pastel de ciruelas. El taller estaba lleno de gente con talento y manos de oro. Este fue otro factor que impulsó a Miguel a sacar rápidamente el negocio de un bache. Los problemas empezaron en la fase de adquisición de materiales. El elevado coste de la madera y los accesorios de calidad limitaba mucho el margen de creatividad. Además, la presión fiscal hacía que la situación financiera fuera aún más estresante. Miguel buscaba constantemente formas de reducir costes sin comprometer la calidad, pero no era tan fácil. Los clientes que acudían al taller esperaban a menudo una calidad y singularidad increíbles, a precios de producción en serie, lo que ponía a Miguel en una situación difícil. Por un lado, se esforzaba por complacer a sus clientes y conseguir los pedidos que tanto necesitaban. Por otro, cada proyecto exigía tiempo, dinero y esfuerzo, a veces por encima del presupuesto original. La juventud y la energía de Miguel alimentaban su ambición, pero también su impaciencia. Quería triunfar rápidamente y hacer que el negocio creciera y se desarrollara, pero la realidad le recordaba constantemente su presencia, poniendo nuevos obstáculos ante el joven empresario. En los momentos de duda, Miguel se preguntaba si sus expectativas eran demasiado altas y si el idealismo juvenil le impedía ver la situación con objetividad. Miguel se dio cuenta de que el estancamiento era inaceptable para su negocio. El mercado del mueble cambia constantemente, y para seguir siendo competitivo, hay que mantenerse al día, lo que a menudo requiere inversión y expansión. Sin embargo, su situación financiera actual dejaba mucho que desear y la perspectiva de pedir un préstamo cuantioso y con intereses elevados parecía demasiado arriesgada. Tras sopesar los pros y los contras, Miguel se dio cuenta de que la decisión de expandirse no solo requería fondos adicionales, sino también un aumento significativo de los volúmenes de producción, lo que conllevaba nuevos retos de gestión y logística. Se preguntó si estaba preparado para este cambio y si sería capaz de hacer frente a las posibles consecuencias. Por otra parte, si seguía igual, corría el riesgo de perder la oportunidad de mejorar sus resultados financieros y su reputación ante clientes y competidores. También pensó en sus capataces. ¿Estarían dispuestos a trabajar más por el mismo salario? Al fin y al cabo, con el aumento de la producción, tendrían que esforzarse más. Sería muy injusto someter a las personas que confiaban en él a un grave exceso de trabajo. Además, para Miguel era muy importante ganarse el respeto de su padre. Un hombre de negocios de éxito que siempre había creído que los negocios debían aportar no solo satisfacciones, sino también unos ingresos estables. Cualquier fracaso podría haber afectado gravemente a la relación de Miguel con su padre. Un día tuvieron una fuerte discusión sobre negocios. Jorge estaba en contra de la idea de su hijo de abrir un taller. Era un hombre de carácter severo y no aceptaba el trabajo creativo como forma de ganar dinero. Pero Miguel era tan testarudo como su padre.
Llevamos toda la vida trabajando en la industria pesada. Las fábricas necesitan máquinas. Siempre las comprarán, dijo Jorge, golpeando su vaso de whisky contra la mesa. ¿Y muebles? Abrir una fábrica de muebles normal, como hicieron los suecos. ¿Qué tipo de fabricación? Los muebles de diseño también se venden bien. Se levantó Miguel de la mesa. Los ricos quieren que sus casas parezcan lujosas. Jorge se frotó el puente de la nariz. Realmente no entendía por qué su hijo insistía en llevarle la contraria. Podía haberle dado los medios para montar una fábrica de muebles, pero quería destacar la originalidad y la diferencia. Encárgate tú solo de tus fantasías infantiles. Solo te daré dinero para el local y las máquinas. El hombre apretó los labios y habló apretando los dientes. Pero si vuelves arrastrándote a por limosnas, permíteme que te decepcione. No las habrá. ¿Has decidido jugar a ser constructor? Pues adelante. Ahora lárgate. Voy a tener que pasarme todo el día en esta oficina de mal humor. Desde entonces, su padre y él apenas hablaban de negocios. Jorge lo observaba, mentalmente asombrado de que su hijo aún no hubiera quebrado. Claro que aquel día había sido demasiado duro al decir que no ayudaría a su hijo. Si las cosas se hubieran ido a la mierda, sin duda habría ayudado a su pequeño diseñador. Pero Miguel no necesitaba saberlo. A menudo Miguel se sorprendía a sí mismo pensando que su decisión, fuera la que fuera, afectaría significativamente no solo al negocio, sino también a las relaciones familiares. Esto le creaba una presión adicional y le obligaba a ser muy cuidadoso con cada movimiento. En esta etapa de su vida, Miguel, que atravesaba dificultades financieras y dudas personales, buscaba formas de minimizar el riesgo y al mismo tiempo encontrar una estrategia que llevara a su empresa al siguiente nivel. Se dio cuenta de que había que tomar decisiones difíciles que requerían no solo perspicacia empresarial, sino también sabiduría personal. Miguel se enfrentaba a un reto importante. El mercado del mueble exigía innovación constante y actualizaciones de diseño para mantener el interés y la competitividad de los clientes. Sin embargo, su taller estaba limitado por el equipamiento disponible, que no le permitía hacer realidad ideas complejas y tecnológicamente avanzadas. Las últimas tendencias en el diseño de muebles implicaban a menudo la creación de piezas con nuevos materiales y técnicas, como el corte por láser en metal o el intrincado trabajo del vidrio. Pero todo ello exigía una inversión adicional en equipos y formación del personal. Miguel, ¿cómo hago esto? Entró un día Roberto en el despacho de su jefe con un nuevo dibujo en la mano. Puedo lijar fácilmente las patas de roble macizo. Ya sé que es una especie de tocador, pero ¿qué es ese desastre de atrás? Son los elementos de mimbre. El patrón. ¿Mimbre? ¿En roble también? No, Roberto. Sencillo, suspiró Miguel y bajó la cabeza sobre las manos. Busca un material adecuado para el mimbre, que combine con el color. El cliente quiere un tocador con un fondo tejido alrededor del espejo. Antes se conformaban con un marco tallado para el espejo, Miguel. Esto no tiene sentido. ¿Tengo la cestería como hobby? Le diré a Gabriel que lo investigue. Al menos tiene más de 8 dedos. El hombre levantó la mano izquierda, mostrando la inusual mano. Malditos fuegos artificiales. Jaja. Mientras tanto, las ventas de los modelos estándar que antes habían sido populares empezaron a disminuir. Los clientes buscaban cada vez más algo nuevo e inusual que otros fabricantes no pudieran ofrecer. En respuesta a estas peticiones, Miguel empezó a experimentar con lo que había disponible, cambiando colores, añadiendo elementos de cristal esmaltado, probando nuevas combinaciones de texturas y materiales para dar a sus productos un aspecto fresco y atractivo. Cada nueva solución requería creatividad e ingenio, ya que las limitaciones financieras no le permitían realizar plenamente todas sus ideas. Por ejemplo, el uso de vidrio esmaltado le permitió crear llamativos acentos en los frentes de los muebles, haciendo que cada pieza fuera más premium e interesante para los clientes, al igual que los mosaicos tridimensionales de chapa de madera. Pero incluso estos pequeños cambios exigían costes y tiempo adicionales de diseño y producción. Miguel luchaba cada día con la realidad de que su taller no podría competir con los grandes fabricantes, que invertían enormes cantidades de dinero en marketing y desarrollo de nuevos productos. Esto le obligó a buscar formas alternativas
de atraer clientes y aumentar las ventas, manteniendo al mismo tiempo la singularidad y la alta calidad de sus muebles. Miguel sentía que su negocio, que antes bullía de energía y nuevas ideas, se estaba convirtiendo poco a poco en una tarea pesada. Lo que había empezado siendo su pasión y su sueño, parecía ahora una carga, lastrada por los retos diarios y la falta de innovación. Las ventas disminuían, los proyectos eran repetitivos y las ideas innovadoras no se materializaban debido a la escasez de fondos y a un equipo anticuado. Cada día era similar al anterior, y Miguel sentía que su entusiasmo se desvanecía bajo el peso de los problemas acumulados. En este ambiente de estancamiento y fatiga por la interminable lucha por la supervivencia, Miguel decidió un día tomarse un respiro y reunirse con un amigo para salir de su rutina diaria. Acordaron reunirse en uno de los acogedores restaurantes con terraza de verano y una pintoresca vista del parque de la ciudad. Era un cálido día de verano, perfecto para relajarse al aire libre. Sentado a la mesa y tomando una bebida fría, Miguel compartió sus experiencias y frustraciones con su amigo. Habló de lo difícil que era mantener el negocio en marcha cuando tenías que hacer las mismas tareas todos los días, sin ningún progreso o crecimiento visible. Lo difícil que era encontrar la inspiración cuando uno estaba constreñido por limitaciones financieras y no tenía forma de materializar ideas creativas. Miguel lamentó que el mercado esté sobresaturado y cada nuevo diseño requiera más y más esfuerzo e inversión para los que él simplemente no tiene fondos. Sí, siento decírtelo, pero parece que tu viejo tenía razón sobre la producción. Se encogió de hombros Tomás. Las cosas no te van demasiado bien. Miguel suspiró cansado, arreglándose el pelo. Tomás había sido su amigo de la infancia. Nunca se había propuesto ganar mucho dinero. Vivía para su propio placer mientras sus padres dirigían una empresa farmacéutica y financiaban sus diversiones. A todos les parecía bien, porque con el tiempo heredaría un negocio bastante estable. Aunque Thomas no podía ofrecer ningún consejo real sobre cómo salir de una crisis, siempre podía escuchar. Lo sé, ahora mismo no puedo echarme atrás. Me he jugado demasiado. Esta conversación era la forma que tenía Miguel de desahogar sus emociones acumuladas. Todos necesitamos un amigo que pueda ofrecer un punto de vista diferente, o al menos escuchar sin juzgar. Esperaba que una pequeña conversación con un amigo le ayudara a encontrar un nuevo enfoque para la resolución de problemas, o al menos le proporcionara cierto alivio por sentirse solo y enfrentarse a retos empresariales. Aquel día de verano, cuando Miguel y su amigo Tomás decidieron distraerse de sus problemas laborales y reunirse en la terraza de un acogedor restaurante, trajo consigo un entretenimiento inesperado. El ambiente era relajante y la conversación fluía libremente, lo que les permitió desconectar y tomarse un respiro de su rutina diaria. Eligieron una mesa en un rincón apartado de la terraza, lo que les permitió disfrutar del ambiente tranquilo y de la brisa veraniega, tomando de vez en cuando una bebida fría. Atrápenlo. Pequeño bribón, no puedes escapar ahora. De repente el descanso se vio interrumpido. Desde la parte trasera del restaurante, a través de las puertas abiertas, saltó un chico de unos 15 años. Su repentina aparición hizo que todos los comensales se quedaran quietos por un momento al ver cómo se desarrollaba la escena. Tras el chico, dos camareros salieron corriendo a la terraza, claramente intentando atraparlo, y detrás de ellos, con visible irritación en sus rostros, apareció la anfitriona del restaurante. «A la izquierda, corre hacia la izquierda». El personal empezó a correr entre las mesas, creando el caos entre los comensales. Los comensales tuvieron que moverse y apretarse contra los respaldos de sus sillas para evitar chocar con los camareros o con el chico que huía. El chico parecía disfrutar de la persecución, esquivando y zigzagueando entre las mesas, dejando tras de sí un reguero de cubiertos esparcidos y vasos a medio derramar. Este caos aportó un toque de novedad y diversión a una velada tranquila. Miguel y Tomás, aunque sorprendidos por el repentino cambio de ambiente, no pudieron evitar reírse de los torpes intentos del personal por atrapar al joven alborotador. La situación parecía un absurdo y divertido espectáculo en el que todos los presentes se veían involuntariamente involucrados. La situación en la terraza de verano del restaurante se había agravado bruscamente. Durante su huida, el joven, maniobrando torpemente entre mesas y sillas, tropezó de repente y cayó justo delante de Miguel.
Instintivamente, Miguel reaccionó con rapidez, agarrando el hombro del joven para evitar que cayera completamente al suelo. En ese momento se quedó inmóvil, sujetando al chico y esperando nuevas acciones, al darse cuenta de que aquella escena había atraído la atención de todo el mundo. «Señor, sujételo fuerte», gritó una joven camarera que ya se había resbalado con las bebidas derramadas por el suelo y se limpiaba la falda al caminar. «Honorables invitados, por favor permanezcan en sus asientos. Tenemos una situación de emergencia. Compensaremos cualquier inconveniente». El personal del restaurante, que había estado intentando atrapar al chico todo este tiempo, los rodeó inmediatamente. Los camareros y el encargado, como cuervos que atrapan a una presa, se agolparon a su alrededor. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y fastidio ante el caos provocado por aquel joven fugitivo. Miguel podía sentir la tensión en el aire mientras abrazaba al chico. Notaba sus músculos tensos y veía el miedo en sus ojos. «¡Mierda!», maldijo el adolescente, dándose cuenta de que esta vez no podría escapar. El mundo pareció detenerse hasta que los camareros y el encargado entraron en acción. Rápidamente discutieron entre ellos qué hacer a continuación, mientras el resto del restaurante seguía observando cómo se desarrollaba el drama. Miguel, con el chico en brazos, intentaba comprender las razones de su acción, preguntándose qué podría haberle llevado a causar tal conmoción y qué ocurriría a continuación. Cuando la situación se calmó un poco, quedó claro que tras el polvoriento velo de los acontecimientos se escondía un drama mucho más grave. Los camareros empezaron a compartir con el gerente del restaurante detalles de las visitas anteriores del chico, en las que fue sorprendido repetidamente robando cubiertos y sobras de las mesas. Pero esta vez sus acciones fueron más audaces y decididas. Irrumpió en la cocina y luego en la despensa, lo que constituye un delito grave. «¿Te lo imaginas? Para esto se paga seguridad», exclamó uno de los camareros, arrancándose trozos de ensalada del pelo. «Es que no se dieron cuenta de que un desconocido entraba directamente en la cocina». «Cálmense todos», gritó el encargado entre la charla indignada. «Llamaremos a la policía y ellos decidirán qué hacer con este chico. Creo que también deberíamos llamar a los servicios de protección de menores. Por cómo va vestido, la familia no parece muy preocupada por su paradero». El adolescente sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pata de una silla parecía angustiado y asustado. Sus ropas estaban raídas y la desesperación salpicaba sus ojos. Con cada palabra del director, que amenazaba con llamar a la policía y a los servicios sociales, el miedo en los ojos del chico se hacía cada vez más evidente. Estaba claro que no era uno de esos adolescentes que vivían en circunstancias cómodas. Miguel, que seguía sujetando el hombro del chico, notó cómo sus ojos empezaban a llenarse de terror animal. Era obvio que el chico se encontraba en una situación desesperada y que sus acciones estaban motivadas no tanto por el deseo de causar daño como por pura necesidad. Esta constatación hizo que la situación fuera aún más trágica. «Miguel, deja que se lleven al niño. ¿Por qué te aferras a él?», dijo Tomás en voz baja. «Es hora de salir de aquí. No tenemos nada que ver con esto». «¿Dónde están los guardias? Estamos pagando por nuestra comida y hay vagos deambulando por la cocina», se indignó uno de los clientes. El encargado, otros clientes y el resto del personal del restaurante se reunieron alrededor, observando cómo se desarrollaba la escena. El ambiente era tenso, en el aire flotaba la incertidumbre sobre qué hacer a continuación. En medio del clamor de voces y llamadas al orden, el chico parecía vulnerable y solo, lo que hizo que el incidente fuera aún más angustioso para todos los que lo presenciaron. En el momento en que la tensión era máxima y el encargado estaba a punto de llamar a la policía, Miguel intervino de repente. Se levantó rápidamente y, antes de que nadie pudiera reaccionar, entró en acción con confianza. Miguel agarró al adolescente por la oreja y empezó a darle vueltas, como hacen a veces los adultos cuando intentan dar una lección en el acto. «Carlos, joder, ¿de verdad eres tú?», gritó. «Casi perdemos la cabeza y aquí estás suplicando, avergonzándonos a todos». El personal y los demás clientes se quedaron paralizados, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. La situación les parecía cada vez más absurda, pero el más sorprendido de todos fue Tomás, que ya había empezado a terminarse el whisky de su amigo.
Este es mi hermano, Luis, mi hermano pequeño. Mamá está en el hospital, todavía recuperándose de un pequeño derrame cerebral. Hemos llamado a todos los hospitales y tanatorios. La cara de Miguel enrojeció ante la mentira descarada, que él mismo no se había esperado, pero siguió agarrando la oreja del adolescente. ¿Creías que podías escaparte de casa sin más? Te enseñaré disciplina, chico. Nunca echarás tanto de menos a tu padre porque ahora yo soy tu tutor. Se hizo el silencio, y los comensales y el personal del restaurante intercambiaron miradas perplejas, tratando de averiguar si era verdad o una invención más. Miguel, haciendo uso de todo su talento interpretativo, siguió representando el papel del hermano mayor, enfadado pero preocupado, creando una atmósfera de intenso dramatismo a su alrededor. Por un momento miró al chico, como si esperara que se uniera a él para apoyar su versión de los hechos. Los verdaderos sentimientos y pensamientos del chico seguían siendo desconocidos en ese momento, pero su reacción a las palabras de Miguel fue una mezcla de sorpresa y miedo. Evidentemente, no se esperaba semejante giro de los acontecimientos, y en sus ojos había una mirada de confusión. Este hecho permitió a Miguel controlar la situación durante un rato, añadiendo un elemento de imprevisibilidad a la misma. El chico al que Miguel había agarrado por la oreja empezó a retorcerse de dolor, intentando encontrar una posición que aliviara su sufrimiento. Intentó agarrarse al brazo de Miguel, esperando aliviar la presión sobre su oreja. Miguel siguió sujetando al chico, intentando no hacerle daño. Su rostro se puso morado por el esfuerzo y la improvisada mentira, que añadía verosimilitud a sus palabras y acciones. El personal del restaurante que presenciaba la escena no podía ocultar sus sonrisas. Sus miradas de astuta diversión y aprobación reflejaban su confianza en que el chico recibiría por fin el castigo que merecía sin tener que llamar a la policía. Creían que de esta forma, tan inusual y justa, el asunto quedaría zanjado en el acto y el pequeño alborotador recibiría una lección. «Mira cómo se sonroja, Joe», sonrió uno de los camareros. «Alguien ha recibido su merecido». La atmósfera en la terraza del restaurante se espesó con la anticipación del siguiente movimiento. Los invitados, que habían interrumpido su cena por un momento, observaban con interés el desarrollo del drama. Algunos intercambiaron opiniones y comentarios, compartiendo especulaciones sobre los posibles desenlaces de la escena. De este modo, todo el incidente se convirtió en una especie de espectáculo público, en el que todos los presentes desempeñaban el papel de observadores, comentaristas o, como en el caso de Miguel, actores. Cuando la encargada, tras ordenar sus ideas, se acercó a Miguel y al chico, tenía un aspecto severo y serio mientras se ajustaba la pajarita del traje. Se dirigió a ellos para poner fin al caos. Sacó una lista de todos los cubiertos, vasos y tazas que el chico había conseguido recoger durante sus numerosas visitas al restaurante. Aquí están todas las posesiones del restaurante que su hermano consiguió robar. Como puede ver, el chico robó artículos por un valor equivalente al salario mensual de un camarero medio. Puso la lista sobre la mesa y miró al hombre expectante. «Ve a dónde quiero llegar. No necesitamos llamar al dueño, y usted no necesita problemas con los servicios sociales». Miguel escuchó al encargado y suspiró pesadamente, dándose cuenta de la gravedad del momento. A pesar del improvisado papel de hermano estricto y de la resolución temporal de una situación tensa, se dio cuenta de que las acciones del chico necesitaban una solución real. Con fastidio, sacó una tarjeta de crédito y se la tendió al encargado, ofreciéndose a cubrir los daños causados por el adolescente. Después de que Miguel decidiera cubrir los daños, parecía que el desagradable incidente había llegado a un final pacífico. El desagradable incidente se resolvió amistosamente. El gerente del restaurante, aparentemente satisfecho con la resolución, dio tranquilamente las gracias al empresario y tomó su tarjeta de crédito para procesar el pago. La tensión que se había apoderado de todos en los últimos minutos empezó a remitir, y el restaurante volvió poco a poco a su ritmo normal. «Está bien, será mejor que cuides de tu hermano. Ha sido un mes de pesadilla. La próxima vez no lo dejaremos escapar tranquilamente». «Sí, comprendo», dijo Miguel con un temblor apenas perceptible en la voz.
Luego carraspeó y continuó en tono uniforme. No volveré a molestarte, te lo prometo. El chico, aún aturdido por todo lo ocurrido, no pareció darse cuenta del giro de los acontecimientos. Por un momento, cuando salieron a la calle, el chico, como recuperado de su miedo y de su repentina calma, sintió el impulso de salir corriendo. Tal vez fuera el miedo a los hombres extraños o simplemente un deseo instintivo de evitar mayores complicaciones lo que le impulsó a huir. Sin embargo, cuando el chico se giró bruscamente e intentó huir, Miguel, anticipándose a tal movimiento, reaccionó con rapidez. La fuerte mano de Miguel volvió a agarrarle por el hombro. El agarre fue firme y decidido, impidiendo que el chico se soltara y huyera hacia el callejón. El hombre de negocios, siseando con desaprobación, llevó al adolescente un poco más lejos, a una parte más tranquila de la calle, cerca del restaurante, para hablar en privado y lejos de miradas indiscretas. Se sintió extraño. Había algo en la mirada del chico que no le permitía dejarlo todo e irse a casa. Así que después de hacer esta incómoda escena ruidosa en el restaurante, estaba decidido a por lo menos averiguar por qué un niño casi adulto estaba robando en el restaurante. ¿Por qué haces esto? ¿Dónde están tus padres? ¿Y no crees que deberías estar agradecido porque acabo de salvarte de un montón de problemas? Su voz era severa pero cariñosa, ya que realmente quería ayudar al chico. Vete al infierno, murmuró groseramente el adolescente, que no quería entablar conversación. Oye, chico, sé amable. Nosotros, quiero decir, él acaba de sacarte de semejante lío. Muestra un poco de respeto, en serio. El chico se resistió durante un largo momento. No quería compartir información personal. Se apartó de Miguel, dejando claro que no habría diálogo entre ellos. Sin embargo, tras unos minutos de tenso interrogatorio, la presión de la situación y el darse cuenta de que podía haberse metido en más problemas, le hicieron ceder. No soy un vagabundo. Ya me he dado cuenta. Eres demasiado valiente y puro para ser un vagabundo. El hombre soltó al chico y cruzó los brazos sobre el pecho. Mamá bebe, trae hombres. Es imposible vivir allí. Es más fácil vagar por las calles. Thomas suspiró pesadamente y apoyó la espalda contra la pared. Si a su amigo le gustaba jugar a los cuidadores, Thomas preferiría estar en casa ahora mismo. Había visto demasiadas historias de adultos que intentaban ayudar a adolescentes problemáticos y acababan entre rejas. Pero Miguel no iba a irse, y abandonar a su amigo sería una lástima. ¿Algún otro detalle? Hasta ahora no suena muy convincente. El chico respiró hondo, dándose cuenta ya de que aquel bicho raro no le dejaría en paz tan fácilmente. Bueno, vivimos en un piso destartalado. Más bien parece un antro de drogas, que lo es. Era más tranquilo cuando era niño, salía a jugar y todo iba bien. Pero luego había más trabajo en el colegio y no podía salir tanto. Y había muchos chicos en casa a los que no les gustaba nada. No les gustaba mi pelo, no les gustaba mi aspecto. Un par de veces fue casi una pelea, y a mi madre no le importaba. Cada uno de esos chicos era su gran amor. Luego estaban sus compañeras. Se estremeció el chico, recordando algunas escenas muy desagradables. Pero yo también les gustaba mucho. Me daban ganas de vomitar. Siempre intentaban entrar en mi habitación, mujeres horribles. Su casa distaba mucho de ser lo que muchos llamarían un lugar acogedor o seguro para vivir. Era un auténtico antro de drogas donde su madre organizaba fiestas estridentes con todo tipo de invitados que entraban y salían, con frecuencia. Estas fiestas implicaban mucho alcohol y, francamente, otras sustancias, lo que creaba un ambiente caótico e impredecible en la casa. De niño, el adolescente se las arreglaba para evitar conflictos y encontronazos con los invitados de su madre, aprendiendo a pasar desapercibido o a esconderse cuando era necesario. Sin embargo, a medida que crecía, le resultaba cada vez más difícil ignorar o eludir los problemas que surgían. Con el paso de los años, se hizo más visible y su presencia empezó a irritar o causar conflictos con los hombres que visitaban su casa. Pablo, ¿quién es ese cachorro?, resolló un hombre completamente borracho, agarrándose a la jamba de la puerta. ¿Qué miras, muchacho? ¿No te gusta algo? Vamos fuera y enseguida te explico quién es quién. Este es mi hijo, Eduardo. Alberto, déjalo en paz. Vamos al dormitorio. A sus espaldas apareció una mujer cuya edad era imposible adivinar
porque sus rasgos se habían desdibujado. Sintió que su casa se había convertido no en un refugio, sino en un lugar lleno de tensión e incertidumbre. Al mirar a su madre solo sentía odio y asco, sobre todo cuando la sorprendía en un momento inoportuno. La desesperación le llevó a buscar formas de sobrevivir y alimentarse, lo que finalmente le llevó a robar en restaurantes. Era su forma de encontrar algo de comida o algo de dinero vendiendo vajillas para hacer la vida un poco más fácil en este ambiente tóxico. Para Miguel fue duro escuchar estas revelaciones. Era insoportable ver a un joven obligado a enfrentarse a semejantes retos vitales y problemas de adulto a una edad tan tierna. Las dificultades a las que se enfrentaba el adolescente en casa eran mucho más graves de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. El relato del chico sobre sus conflictos diarios con los siempre cambiantes borrachos desconocidos añadía peso a su conversación. Estas personas, invitadas por su madre, suponían a menudo una amenaza para el chico, convirtiendo su vida en una pesadilla. Al empresario le preocupaba aún más la situación con los amigos de su madre. Estas mujeres, que también frecuentaban su casa para fiestas, ni siquiera se daban cuenta de cuánto estaban humillando al pobre adolescente, que no estaba mentalmente preparado para tales insinuaciones. ¿Por qué estás tan obsesionada con él? Claro, los hombres borrachos dan miedo, pero ¿por qué sientes lo mismo por las mujeres? Thomas exprimió su característica sonrisa, que siempre aparecía un segundo antes de una broma estúpida. Sobrevivió. Ahora imagina a una mujer borracha asomando su cara a la tuya, apestando a tabaco y con una resaca de una semana, y con la cara llena de arañazos por las constantes caídas y peleas con los colegas de copas. Miguel se volvió bruscamente, con un deje de enfado hacia su amigo. ¿Te gusta? Vale, está bien, me callo. Abriéndose poco a poco a Miguel, el adolescente siguió compartiendo detalles de su vida cotidiana, llena no solo de penurias, sino también de intentos de mantener una vida normal en medio del caos. Explicó que, a pesar de todas las dificultades, intentaba comportarse como un estudiante de secundaria normal. El chico hacía considerables esfuerzos por mantener sus estudios y su higiene personal, lo que no era fácil en su situación. Intento ir a la escuela. No sale muy bien, pero al menos lo intento. Hago los deberes en la biblioteca, guardo mis cosas con los amigos. No como regularmente, pero a veces mis amigos me dan de comer. La mayor parte del tiempo me limito a robar y vender cosas a revendedores. Seguro que no les interesa saber de dónde he sacado las tazas grabadas. Utilizo el dinero para lavar la ropa, comprar comida y pagar el billete. El chico se limpió la nariz con la manga de su desgastada sudadera gris oscuro. Sus ojos marrones estaban llenos de cansancio, pero había algo brillante en ellos que llamó inmediatamente la atención de Miguel. Esos esfuerzos diarios mostraban su determinación no solo de sobrevivir a las penurias, sino de labrarse algún tipo de futuro. Como mínimo, intentaba obtener una educación. Intentaba hacer frente a circunstancias que podrían haber hecho desistir fácilmente a cualquier otra persona. Al ver todo esto, Miguel se dio cuenta de que su percepción inicial de la situación era incompleta y empezó a ver ante sí no solo a un niño con problemas, sino a un joven que luchaba por su futuro. El hombre sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo de la chaqueta. ¿Por qué robar? Mamá se llevó mis papeles. Ese día tuvimos una gran pelea. No se puede trabajar oficialmente sin papeles, y no se puede trabajar extraoficialmente sin papeles. Lo intenté un par de veces. El chico se encogió de hombros, nervioso. Hice el trabajo, vine a por el dinero y me señalaron la puerta. Dijeron que no me conocían, que no me prometían dinero. ¿Y qué se puede probar? Lo intenté un par de veces y desistí. Robar es más fácil. Esta experiencia le hizo ser más cauto y escéptico con la gente, sobre todo cuando se trataba de dinero y promesas. El adolescente llegó a la conclusión de que la confianza se había vuelto mucho más difícil y que las formas informales de ganar dinero, como los pequeños hurtos, aunque arriesgadas, le parecían una forma más fiable de sobrevivir. Mientras Miguel y su amigo escuchaban la historia del adolescente sobre su lucha por la supervivencia, silbaron sorprendidos y compadecidos, expresando su asombro por lo difícil que es la vida para muchos jóvenes en el mundo actual. Sacaron al chico del restaurante donde estaba robando para que viviera una vida normal.
Era una cruel ironía. Reflexionando sobre la difícil situación del chico, Miguel sintió que no podía simplemente marcharse y olvidarse de él después de su conversación. Decidió que podía ofrecerle algunos favores más. Sin embargo, cuando expresó su deseo de ayudar, el adolescente le hizo una pregunta muy lógica. Señor, ¿por qué quiere ayudarme? Desconcertado por la pregunta durante un momento, Miguel se encogió de hombros. Tomás, que estaba de pie detrás de él, ya solo miraba sus zapatos. Ni siquiera intentó pensar en los motivos de su amigo. Pero en cierto modo, se alegró de que Miguel se distrajera de sus preocupaciones empresariales. Ni yo mismo lo sé. Quizá pueda ayudarte, así que ¿por qué no? Dio 2 pasos hacia el adolescente y le dio una palmada en el hombro. ¿Esto va a hacer que te sientas peor? Vamos, no te desanimes. Quizá realmente intentaba distraerse de sus propios problemas, resolviendo los ajenos. Otra razón podría haber sido su primera impresión del chico. A pesar de todas las dificultades, el chico intentaba sinceramente vivir como una persona normal. Miguel vio en él el potencial no solo para sobrevivir, sino para hacer una contribución significativa a la sociedad. Si, por supuesto, recibía un poco de ayuda. Algo le decía que a los adolescentes problemáticos de esas familias siempre les faltaba un simple apoyo. Esos chicos estaban decididos a luchar desde el principio. Y tú tienes algo, ya sabes, como de gladiador. Sonrió estúpidamente Miguel, al ver el desconcierto del chico. Quiero decir que aún no te has rendido, lo que significa que estás decidido a seguir luchando. Por el derecho a existir, por una educación, por un trabajo. Muchos chicos en tu situación se limitarían a seguir los pasos de sus padres. Pero tú sigues luchando. Según Miguel, la historia del chico, su forma de hablar y su mirada hablaban por sí solas de que no estaba perdido. Esto convenció a Miguel de que ayudar al chico no era solo una cuestión de compasión, sino también una inversión en el futuro de la sociedad, donde jóvenes como este adolescente pueden convertirse en miembros productivos y contribuyentes. Después de que Miguel decidiera ayudar al chico, tomaron la decisión de que se instalara temporalmente en el taller. Esta decisión les pareció práctica. El taller de Miguel, equipado con todo lo necesario para fabricar muebles, tenía también una pequeña habitación con una cama que aún no había encontrado dueño. A los artesanos les gustaba dormitar allí durante sus turnos. Bueno, ya encontrarían otro lugar para descansar. Al menos el pobre niño dormiría por fin calentito y seguro. Sin embargo, no resultó ser tan sencillo. El primer mes de convivencia resultó difícil para ambos. El adolescente, que vivía en una incertidumbre y desconfianza constantes, no conseguía deshacerse del todo de sus miedos y dudas. Seguía temiendo que hubiera gato encerrado en su nueva vida, o que las promesas de Miguel resultaran ser otra mentira. Y a veces esos temores le llevaban a situaciones desagradables. Miguel, Miguel, ha vuelto a pasar. Entró el viejo Manuel en el despacho. Con cara de pocos amigos repitió: ¿para qué necesitaba el tío ese miserable cincel? Miguel frunció el ceño. Segundo caso en una semana, pero no quería admitir abiertamente que Eduardo había vuelto a robar algo. Se ajustó la corbata y dio un sorbo a su café frío. En el silencio, la taza tintineó contra la mesa de roble macizo. Manuel, ¿estás seguro de que ha robado el cincel? ¿Quizá lo pusiste en algún sitio y lo olvidaste? No, Miguel, yo siempre vuelvo a poner las herramientas en su sitio. Ya sabes que no nos quitamos las cosas. Voy a un cajón buscando un cincel y no está. ¿Sabes? No está. Manuel hizo un gesto con las manos. Se nos está acabando la paciencia. No necesitamos un ayudante así si es él quien causa los problemas. El trabajo se ralentiza cuando tenemos que buscar nuestras propias herramientas. El empresario suspiró pesadamente. Se pasó la mano por el pelo y se quedó en silencio. Se dio cuenta de que todo esto estaba mal. Le había deseado lo mejor al chico y había acabado causando problemas a sus empleados. Le costaba contener la frustración y el enfado cuando descubría que faltaban herramientas o se daba cuenta de otras infracciones menores por parte de Eduardo. Tenía que recordar la dura educación del chico y las razones por las que decidió ayudarle. Sin embargo, a pesar de las dificultades, los dos intentan encontrar puntos en común. Miguel siguió incluyendo al chico en su trabajo.
enseñándole poco a poco los fundamentos de la fabricación de muebles. Y el adolescente, a pesar de sus miedos y desconfianza, intentó adaptarse a su nueva vida y a las oportunidades que le ofrecía. Eduardo, ¿te das cuenta de que lo que haces está mal? El adolescente guardaba un hosco silencio. Siempre parecía un cervatillo asustado cuando Miguel iniciaba conversaciones de este tipo. Eduardo se tapó la cabeza con la capucha y exhaló ruidosamente. Miguel se quedó donde estaba, insinuando que no iba a marcharse. Sí, señor, entiendo, respondió Eduardo de mala gana. No sé por qué lo hago. Y al final todo vuelve, ¿no? Claro, respondió el hombre, sentándose junto a su protegido sobre una pila de tablas. Pero eso no hace que el trabajo vaya más rápido. Los chicos se enfadan, se ponen nerviosos, buscan sus herramientas y acaban distrayéndose de sus órdenes. ¿Lo entiendes? El tipo asintió con la cabeza en silencio. Lo entendía todo perfectamente. Ni siquiera él mismo podía explicarse por qué seguía robando. Quizá temía que Miguel le engañara y tuviera que volver a salir por su propio pie. ¿O simplemente actuaba por costumbre? Era difícil saberlo, pero el chico estaba seguro de que le daba vergüenza. Le daban una plaza en el taller o un techo e incluso le pagaban pequeños recados. Podía hacer los deberes tranquilamente en su pequeña habitación y asistir a la escuela más a menudo. Este hombre, Miguel, le había dado un comienzo en la vida. No podía decepcionarle así. La gente muestra su gratitud de diferentes maneras. No volverá a ocurrir, te lo prometo. Con el tiempo, la situación en el taller de Miguel empezó a estabilizarse y el ambiente mejoró gradualmente. Después de vivir un tiempo en el nuevo entorno, el adolescente empezó a acostumbrarse al orden y a la gente que le rodeaba. Su desconfianza y tensión iniciales fueron sustituidas por una actitud más abierta y amistosa. Se volvió más sociable e incluso se hizo amigo de algunos de los maestros. Estas nuevas amistades le ayudaron a adaptarse mejor y a volver a sentirse parte de la comunidad. Los capataces estaban deseosos de compartir su experiencia y sus conocimientos con él, al ver su interés y sus ganas de aprender. Además, la limpiadora del taller, al darse cuenta de lo difícil que era para el joven, empezó a traerle galletas caseras, lo que también contribuyó a su comodidad y a que se sintiera como en casa. Soledad era una mujer muy amable. Aún no tenía 30 años, pero la vida también fue dura para ella. La abandonaron literalmente sola. Querían que se casara con un hombre al que no conocía. Algunos padres empresarios proporcionan a sus vástagos todo lo que necesitan, mientras que otros intentan ganar todo el poder posible, entregando a sus hijas a desconocidos. Por negarse a casarse, su familia no tardó en tacharla de traidora. Así fue como acabó en la calle, una estudiante de posgrado sin nada más que una bolsa de ropa y sus papeles. Y entonces su historia y la de Eduardo se entrelazaron gracias a la bondad de Miguel. De no ser por él, Soledad lo habría pasado muy mal. Trabajar en el taller había sido agradable. El trabajo estaba cerca del albergue. Los hombres solían echarle una mano. El jefe era amable y ahora incluso tenía una compañera. Eduardo, ven aquí, niño. Basta. Tengo 15 años, no soy un niño, refunfuñó el chico. La mujer le revolvió el pelo, sonrió con picardía y abrazó al adolescente. No seas gruñón, Eduardo. He traído galletas. Soledad le entregó a su amigo una caja, esta vez con jengibre. Sí, ya sé que no es Navidad, pero ¿por qué no? Dijo. Toma un bocadillo y luego limpiaremos el serrín después de los chicos. El chico le devolvió la sonrisa. En momentos así se olvidaba por completo de su antigua vida. Los robos de herramientas y otros objetos que solían molestar a Miguel cesaron. El adolescente empezó a sentirse más seguro y relajado, y la necesidad de robar como forma de supervivencia desapareció. Miguel se sintió satisfecho de que su decisión de ayudar al chico hubiera provocado un cambio tan positivo. Pudo ver que su intervención en la vida del adolescente empezaba a dar verdaderos frutos, y eso le hizo confiar aún más en que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, el calvario de Miguel aún no había terminado. Maldita sea, Gabriel. ¿Dónde has estado? Estoy ocupado. Dame 5 minutos, ¿quieres? Se oyó un ruido inusual en el taller. Los artesanos corrían de un rincón a otro, y Soledad se había encargado de poner todo en perfecto orden. Incluso Eduardo participaba. Sin embargo,
El chico no entendía muy bien a qué venía tanto alboroto. La situación era bastante estresante para Miguel. La próxima reunión con un cliente importante era un momento crítico para él, porque podía ser la última oportunidad para que su taller se mantuviera a flote. El cliente era un hombre rico y poderoso, y su elección podría tener un impacto significativo no solo en la reputación del taller, sino también en su situación financiera. Su esposa, conocida por su fastidiosa y particular gusto en diseño de interiores, esperaba muebles de la más alta calidad y diseño exclusivo. Esto planteaba exigencias especialmente altas a Miguel y su equipo. Tenían que presentar productos que satisficieran los deseos y necesidades de una clientela tan exigente. Miguel y su equipo trabajaron sin descanso para preparar la reunión. Seleccionaron cuidadosamente los materiales, revisaron los diseños y dedicaron horas extra a ultimar todos los detalles para que todo saliera impecable. Todo el taller se movilizó en torno a un objetivo: impresionar al cliente y a su esposa. El éxito de esta cita podría marcar una diferencia significativa en el futuro de su negocio, proporcionando el impulso financiero necesario y abriendo potencialmente nuevos horizontes para el desarrollo de la empresa. Era vital confirmar la viabilidad de su empresa como uno de los pocos fabricantes de muebles de la ciudad capaces de satisfacer altos niveles de diseño y calidad. Si al cliente y a su mujer les gustaba su trabajo en el juego de cocina, podría suponer un pedido adicional para el amueblamiento completo de su casa. Una tarea que podría haber reportado al taller un éxito increíble. En vísperas de una importante reunión con clientes potenciales, Miguel sintió que la tensión iba en aumento. El miedo y la adrenalina le provocaban unas ligeras náuseas en la garganta. La descripción del encargo que había recibido de la pareja era extremadamente abstracta y dejaba margen a la creatividad, lo que en esta situación parecía menos una ventaja que un problema añadido. ¿Cómo qué, Miguel? No entiendo qué hacer con esto. Calla, Manuel, que estoy pensando. Los requisitos para el juego de cocina estaban expuestos en términos que podían interpretarse de muchas maneras distintas, y Miguel los releía una y otra vez, tratando de averiguar cómo traducir esas descripciones en un diseño concreto que satisficiera a la exigente esposa del cliente. Cada vez que imaginaba ciertas partes de la descripción, la imagen que surgía se rompía con el siguiente detalle: ornamentación de estilo oriental, colores claros, diseños de colores vivos, tonos tranquilos, madera maciza, muchos estantes, espaciosos, no anguloso, recto. Es solo una lista de antónimos, documento. No creo que la señora del bolso de $4,000 nos pida que hagamos una cocina con dibujos de niños. ¿Cómo es que no pudiste hacer un dibujo? Bueno, el señor Leon es un hombre muy ocupado, así que tuvimos que comunicarnos con su esposa. Y la señora Leon declaró abiertamente que solo tenía deseos, pero no un gran dibujo. Cuando estaba en el taller de Miguel, procuraba pasar lo más desapercibido posible y no interferir en el trabajo de los artesanos experimentados y del propio dueño. Cuando no había necesidad de limpiar u otras pequeñas tareas, pasaba el tiempo en la despensa, donde guardaba materiales innecesarios o sobrantes: tablas, retales, trozos de madera. A todo el mundo estos materiales le parecían inútiles, pero para el chico representaban una fuente inagotable de creatividad. A veces rebuscaba en una caja de papel usado, donde se almacenaban viejos dibujos y bocetos que ya no se utilizaban. El adolescente los estudiaba con interés, tratando de comprender la lógica y la artesanía que había detrás de cada diseño, y a veces incluso intentaba recrear algunos de ellos él mismo. Era su forma de aprender y divertirse poniendo a prueba sus habilidades para fabricar muebles. A veces, el artesano incluso recogía ideas para encargos reales, lo que complacía enormemente a Eduardo. 3 días antes de una importante reunión de Miguel con un cliente, el texto de la descripción del pedido de un juego de cocina, que iba a ser la culminación del trabajo del taller, acabó accidentalmente en el cajón de los trastos. La descripción decía que el cliente aprecia los diseños extranjeros, prefiere la madera clara y le gustaría ver una combinación de minimalismo y luminosidad en su cocina. Una redacción que al chico le pareció extraña y divertida a la vez. ¿Qué clase de tontería es esta?
y si alguien lo hizo realmente. Pero este hallazgo accidental espoleó su creatividad. A pesar de su juventud y limitada experiencia, decidió intentar crear algo basado en esta descripción. Esta era su oportunidad no solo de copiar algo antiguo, sino de intentar crear algo completamente nuevo e irreal. Fuera de la despensa, en un rincón del taller donde solían guardarse los proyectos inacabados, el adolescente descubrió una cocinilla que le llamó inmediatamente la atención. La estructura tenía un aspecto grotesco y un diseño inusual. Era uno de esos proyectos experimentales que los artesanos montan a veces con materiales sobrantes para probar ideas o conceptos. Los armarios de esta instalación estaban tirados en la despensa como desechados, y el chico supuso que se trataba solo de un proyecto que aún necesitaba ser perfeccionado o desmontado. Sabiendo que este tipo de proyectos suelen quedar inacabados durante el fin de semana, cuando los artesanos se van a casa y solo se terminan cuando vuelven entre semana, el chico pensó que podría ayudar desmontando esta cocina tan poco atractiva. Sin embargo, en lugar de limitarse a desmontarla, decidió dar rienda suelta a su imaginación y jugar con el diseño. Al fin y al cabo tenía una extraña descripción del pedido, y aquí había claramente un boceto, pero ya montado. Empezó a reorganizar los armarios, a reordenarlos, a añadirles acentos de color a partir de retales sobrantes y objetos decorativos encontrados en la despensa. Se sumergió en el proceso creativo, probando diferentes combinaciones y opciones. Se dio cuenta de que solo pasarían unos días antes de que volvieran el amo y Miguel, que podrían desanimarse por su repentino impulso creativo. Así que decidió utilizar ese tiempo de la forma más eficiente posible. Encontró contenedores de mosaicos de cerámica que habían sido retirados del servicio y destinados al reciclaje. Los mosaicos, de diferentes colores y formas, aunque no se utilizaban en los proyectos actuales, eran el material perfecto para añadir brillo. También encontró algunos tablones que podrían servir como estanterías muy codiciadas por el cliente, y patas de hierro negro de una vieja mesa que podrían añadir un toque de minimalismo y diseño moderno. Durante 2 días enteros, el adolescente se sumergió en el proceso creativo, combinando cuidadosamente elementos de mosaico, formando con las tablas una base para la cocina americana y adaptando las patas de hierro para la mesa. Experimentó con diferentes diseños, tratando de encontrar la combinación perfecta de minimalismo y luminosidad que atrajera a los clientes más exigentes. Cada paso estaba dictado por su intuición y su visión de lo que podía parecer y funcionar mejor. Su mayor placer era ensamblar mosaicos para convertirlos en amplios ornamentos. Esta actividad le entusiasmaba tanto que hasta se olvidaba de comer. El lunes una importante delegación llegó al taller de Miguel e inmediatamente atrajo la atención de todo el personal. El grupo estaba formado por el propio Miguel, 2 desconocidos y el capataz jefe del taller. Todos parecían serios y profesionales, discutiendo detalles sobre la marcha. Su encargo, francamente, casi nos ha dejado perplejos, señora León, chistó Miguel con una sonrisa bobalicona. Estamos acostumbrados a trabajar a partir de planos que enviamos al cliente antes de empezar a trabajar. Pero ustedes sí, pero no nos interesa ver unos dibujos grises. Quiero ver el volumen real. Quiero ver cómo incide la luz en el conjunto. ¿Entiendes? Quiero imágenes. Los maestros intercambiaron miradas con su jefe, pero todos decidieron guardar silencio. Los ricos tienen sus manías. Aquel día, Eduardo sustituía a Soledad, que estaba de exámenes. Con la escoba en las manos no pudo resistir la curiosidad. Había algo especial en el ambiente inspirado por un reciente impulso creativo, decidió seguir al grupo para ver qué ocurría a continuación. A medida que se acercaban a la habitación donde solía estar su borrador, el corazón del chico latía más deprisa. Esto no puede estar pasando. ¿De verdad? ¿He quebrantado la orden? Cuando entraron en la habitación, el chico se dio cuenta de que sus manos habían retocado por su cuenta el diseño que Miguel había pensado presentar a los clientes. Había convertido el rincón inacabado de la cocina en algo nuevo, que le parecía mucho mejor y más interesante. Pero ahora se daba cuenta de que, al interferir en el proyecto oficial, podía haber creado un problema sin darse cuenta. Lo que había empezado como un inocente ejercicio de creatividad
había adquirido de repente una escala sin precedentes. El chico se quedó inmóvil, esperando una reacción. Cuando la puerta de la habitación se abrió suavemente, Miguel fue el primero en entrar y se quedó inmóvil durante un momento, como si le sorprendiera una oleada de sorpresa. Su rostro, al principio lleno de expectación y esperanza, empezó a enrojecer poco a poco, empezando por las orejas y extendiéndose lentamente hasta el cuello. Su mano empieza a temblar de excitación y posiblemente de rabia. Ante sus ojos apareció un escenario que, evidentemente, no esperaba. «¿Este es nuestro borrador? No lo hemos movido a ningún sitio», susurró Diego con voz nerviosa al oído de su jefe. «No sé lo que es. Dejamos el borrador y nos fuimos de fin de semana. Nadie tocó nada, lo juro». Lo que vio distaba mucho de la maqueta que su amo había diseñado meticulosamente durante los últimos días. Era evidente que la maqueta había sufrido cambios radicales. Los fregaderos blancos adornaban un fondo cubierto de mosaicos de estilo oriental en colores apagados, lo que le daba un aspecto exótico y refinado. La encimera pulida en marrón intenso, combinada con las patas de metal negro mate, daba una impresión de austeridad y elegancia. Las puertas de los armarios también eran blancas, lo que completaba la composición general. El maestro también dejó de intentar averiguar cómo había podido ocurrir. Había tensión en el ambiente. La reacción del cliente determinaría el desarrollo de los acontecimientos, ya que el trabajo presentado podía reforzar o socavar gravemente la credibilidad de su taller. Mientras Miguel aún intentaba dar sentido a lo que había visto y se preparaba para lo peor, la situación dio un giro inesperado. En medio de un gran silencio se oyó un aplauso. De repente, una mujer, radiante de placer y deleite, empezó a aplaudir, dando saltitos como una niña pequeña. Su reacción fue tan vívida y emotiva que cambió instantáneamente el ambiente de la sala. «Maravilloso, es maravilloso, cariño. Han hecho un gran trabajo». Pasó rápidamente junto a Miguel, sin darse cuenta de su confusión, y se dirigió a la cocina. Con curiosidad y admiración pasó las manos por la superficie de mosaico que más le llamó la atención. «Se parece mucho a un silch marroquí. ¿Y cuáles son los colores?» «Colores pastel. ¿Cómo no se me había ocurrido a mí?», exclamó entusiasmada la señora León. «Exacto. Si fuera terracota brillante parecería demasiado moteado. Este color caramelo, en cambio, es perfecto». «Oye, Enrique, ¿qué es el fanatismo?», le dio un codazo Gabriel al artesano que estaba a su lado. «No tengo ni idea. Ni siquiera es nuestro proyecto. Solo sonríe y saluda. Greg». Miguel, que había estado de pie a un lado, se dio cuenta de repente de que sus temores eran infundados. En lugar de críticas y disgustos, se encontró con la total aprobación y alegría de la mujer del cliente, cuya opinión, como era de esperar, era crucial en este trato. Poco a poco, el susto fue sustituido por el alivio y un creciente sentimiento de orgullo por su inesperado éxito. Se siente mareado y le cuesta respirar. Miguel, aturdido y perplejo por la reacción de su cliente, se inclinó rápidamente y salió de la sala para recuperar el aliento y ordenar sus pensamientos. En el pasillo le esperaba un adolescente que no sabía qué hacer. Vio a Miguel salir de la habitación, aún rojo de excitación, y se preparó para lo peor. «Señor, no era mi intención. Es que no sabía que era un proyecto para un cliente». La voz del chico tembló violentamente y agarró su fregona. «Oí que se suponía que tenía una presentación importante, pero no sabía exactamente lo que iba a mostrar. Verás, vi los armarios en el almacén y pensé que todo el proyecto se había cancelado. Lo siento». Miguel se acercó al chico y también se podía leer la tensión en sus ojos. El chico contuvo la respiración, esperando gritos e insultos. Sin embargo, Miguel le abrazó de repente. El gesto fue tan inesperado que el chico se quedó paralizado por la sorpresa. «Gracias, hijo». Abrumado por la oleada de emoción, Miguel regresó rápidamente a la habitación de sus clientes, dejando al chico en el pasillo, lleno de un nuevo sentimiento de orgullo y sorpresa por su acto. Desde la puerta abierta, llegó la voz de una mujer entusiasmada que ahora quería ver el mismo diseño no solo en la cocina, sino también en otras partes de su casa. Su entusiasmo y sus ganas de difundir el nuevo estilo eran tan contagiosos
que todo el equipo del taller se sintió animado e inspirado. Poco después de aquel fatídico día en que el chico se convirtió, sin querer, en el salvador de un taller de muebles, su vida dio un nuevo giro. Tras graduarse en la escuela, Eduardo ya no estaba preocupado por su futuro. Sí, le fue mal en los exámenes, pero ¿se le puede culpar? Había vivido en un infierno durante tantos años que el mero hecho de graduarse en el instituto ya era un logro. Pero el futuro de Eduardo no estaba totalmente en sus manos. Miguel, el empresario cuya empresa se había salvado gracias al inesperado estallido creativo del joven, se había encargado de pagarle los estudios. Era lo menos que podía hacer para agradecerle el milagro que el chico había obrado al revolucionar el diseño y salvar el negocio del colapso. Quizá ahora me dedique conscientemente al diseño, sonrió el chico, guiñándole un ojo a su mecenas. Es un poco raro ser diseñador sin entender las reglas. El hombre se acercó al chico y le dio un abrazo. Aún tenía fresco en la memoria el día en que había salvado la vida del taller. No importa, Eduardo, siempre nos has asombrado con tus ideas, hijo. Que tengas estudios o no da igual. Miguel se apartó de Eduardo y le miró. Pero si consigues un diploma tienes un billete para la vida. Como si sin diploma me vas a echar del taller. Y sonrió con descaro para luego reír con sinceridad. Solo me interesa ver el problema desde dentro, aprender las reglas y la lógica. La conmovedora conversación entre los dos hombres se vio interrumpida por la aparición de una joven. Iba elegantemente vestida. Nadie hubiera pensado que solo la cuantía de su sueldo impedía que una señora de la limpieza de aspecto sencillo se convirtiera en una auténtica belleza. Eduardo, cariño, no me puedo creer lo mayor que te has hecho, dijo Soledad abrazando suavemente al joven y combinando el gesto con un sincero amor maternal. Creo en ti, triunfarás, eres un chico con talento. El joven, ya casi adulto, miraba al futuro con fe en su éxito. Su nuevo camino en el diseño prometía ser brillante, porque ahora tenía la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un entorno profesional. Además, tenía gente que creía en su talento y sus capacidades. A Miguel, por su parte, le resultaba completamente indiferente si el joven creaba obras maestras conscientemente o como resultado de una inspiración aleatoria. Atesoraba cualquier oportunidad de ver al chico crecer y desarrollarse como profesional. En los ojos de un chico que antes estaba enfadado con el mundo, veía el deseo de crear belleza, lo que le recordaba aquel importante día en que su decisión de dar una oportunidad a un chico de la calle no solo salvó su negocio, sino que también tuvo un impacto inesperadamente positivo en su propia vida. Tras completar con éxito un proyecto de diseño de interiores que por fin reforzó la posición financiera del taller, Miguel dio otro paso audaz para cambiar la vida del chico no solo profesionalmente, sino también personalmente. Hacía tiempo que debía resolverse la situación con su madre alcohólica, y ahora, con los recursos necesarios, Miguel obtuvo fácilmente de ella la patria potestad, dando el primer paso hacia la creación de un futuro mejor para el chico. Sin embargo, la tarea más difícil era obtener los derechos de custodia para sí mismo, ya que existían prejuicios sociales y legales contra los hombres solteros que querían asumir el papel de tutor. Fue entonces cuando Soledad acudió al rescate. Tras conocer las dificultades de Miguel, sugirió la extravagante solución de casarse para simplificar el proceso de adopción. Al principio, ambos consideraron el paso como una medida temporal, pero con el tiempo, a medida que pasaban más tiempo juntos, surgieron sentimientos sinceros entre ellos, y los pensamientos de divorcio se olvidaron. Mientras tanto, el joven, que se había convertido en miembro de pleno derecho de la recién creada familia, no podía dejar de preguntarse cómo había resultado inesperadamente su vida. Desde el momento en que cometió el robo en el restaurante, su vida cambió radicalmente. Ahora no solo tenía una nueva familia, sino también un futuro prometedor en el mundo del diseño. Cada nuevo día le hacía darse cuenta de que a veces las coincidencias pueden conducir a cambios sorprendentemente hermosos. Sonríe al recordar su largo viaje y piensa con cariño en cómo extraños giros del destino le han conducido a una nueva vida llena de amor y oportunidades. Gracias por vernos. Suscripción y gustos son apreciados. Esperamos verle de nuevo.